¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros en otro programa más de Nivel 5, viernes de analizar, de discutir temas relevantes y se va a poner bueno, yo sé por qué le digo. Soy Lupita Camacho, en ausencia del titular de este programa, Wilber González. Pues estaremos ahora de este lado, también participando, por supuesto, con opiniones en este día de Nivel 5. Gracias a todas las personas que nos acompañan y vamos a saludar en esta ocasión. Rogelio Félix, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lupita? Muy bien y gracias por sintonizarnos y estar con nosotros en esta mesa de análisis. Sandra Martos. Hola Lupita, gusto en estar contigo y con los compañeros aquí en la mesa. Es un placer. Licenciado Domínguez, Pepe Domínguez. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con tan bellas mujeres y con mi querido amigo Rogelio Feliz. Tan guapo también. El más guapo, Claro. más guapo de la tele. Y se integra Y de con la radio. nosotros Toda una revelación. como panelista Yasmín Tapia, bienvenida. Muchas gracias, Lupita, como siempre agradecida con la invitación y con quien me viniste a poner esta Yo noche. te dije, Aquí ponte, traigo no puedo mi decir la estudio palabra, ya. ¿cómo te dije que te pusieras? Dije, porque esto va a estar bueno. Se va a porque poner interesante. ¿Será? Yo no creo. Conozco mi No es gente. tema. ¿Y por qué le digo no es tema? ¿Por qué le digo que se va a poner interesante? Porque hay muchos señalamientos. Vamos a iniciar primero con esto que ha causado pues reacciones, algunos a favor, algunos en contra, de las vacaciones de algunos morenistas en el extranjero, donde la presidenta dice, pues sí, se pueden ir de vacaciones, todo el mundo tiene derecho, pero siempre y cuando Hasta no se Wilber. utilice los recursos. O sea, que ellos se paguen sus vacaciones, ay, ajá, ¿verdad? Y dice, el poder es humildad. Lo voy a dejar al último a usted porque yo sé cómo se va a poner. Rogelio, ¿tú cómo ves? No hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿Dónde queda aquí la austeridad? Sí, no, lo que pasa es que este tema de las vacaciones de los funcionarios del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues levantó polémica, ¿no? En los últimos días, ¿no? Que vimos imágenes como la mayoría se fue al continente europeo a pasar sus vacaciones en familia y con amigos. Pero bueno, no tiene nada de malo que se vaya de vacaciones las personas. Creo que todos tenemos derecho a un momento de esparcimiento de nuestro trabajo y aún y cuando no trabajemos también tenemos derecho a salir Claro. de la rutina, a salir de nuestra ciudad donde vivimos. Aquí el problema es que Morena, desde que inició su gobierno con el expresidente López Obrador, nos vendió una idea a los mexicanos de que no es necesario El derroche. el derroche, ¿no? Él decía que con 2 cambios de ropa y un par de zapatos y un billete de 200 como el que traía en la cartera siempre, creo que sería suficiente para ser feliz. Bueno, el problema es que esto no ha sido replicado, ¿no? Por los funcionarios del gabinete. ¿Y qué causó esto? Pues una polémica, ¿no? Es dinero de ellos, es cierto, lo pueden gastar donde ellos quieran, pero bueno, si ellos dicen que con el pueblo todo y sin el pueblo nada y que primero los pobres, pues creo que no están dando el ejemplo. Insisto, es su dinero, pueden invertirlo donde ellos quieran. El problema es que ellos están diciendo otras cosas a la ciudadanía, están dando otra imagen de que ellos no son iguales, de que la austeridad va por delante. ¿Cómo le llaman la franciscana? ¿Cómo le dicen? Austeridad Austeridad franciscana. Austeridad franciscana, pero vemos en esos funcionarios En que este no. caso es republicana. Así es, republicana. Entonces la presidenta ya dio el manotazo más 2 o 3 veces en las conferencias de la mañanera, las conferencias del pueblo, pero pareciera que no les hicieron caso, pareciera que se filtraron más videos y la pregunta es, ¿quiénes toman los videos? Porque eso también llama la atención, ¿quién les toma los videos a los funcionarios? ¿No será Fuego Amigo? ¿O quién los está tomando? Porque, por ejemplo, si viene aquí a Culiacán el ministro de Defensa de Guatemala, pues yo no lo conozco. O si viene de Tokio menos. Entonces, ¿quién está tomando esas imágenes? ¿Cómo las están compartiendo? Pero hay un dato más interesante. Todos los días en la conferencia de las mañaneras o del pueblo nos dicen que en materia de seguridad vamos bien, requete bien. El Estado y el país está pacificando y bueno que México es un país donde se puede disfrutar. Y la pregunta que se hace uno, ¿por qué esos funcionarios no se vinieron a Mazatlán, a Topolobampo, a Cancún, a Chiapas, a todos esos destinos turísticos que son muy hermosos?
bueno, sería bueno que nos contestaran si es cierto que el país está tranquilo para viajar por carreteras y disfrutar de nuestros destinos turísticos. ¿Por qué andan fuera del país? ¿Por qué no promocionar lo nuestro? ¿Por qué no visitar lo nuestro? Dejar esas cantidades millonarias que gastan en estas ¿El Tren comidas. Maya, por ejemplo? Sí, ¿por qué no se pueden pasear al Tren Maya? Porque saben que pues, en el Tren Maya no van a llegar nunca. Sí, sí. ¿Por qué no se fue en el Tren Maya? Bien lo dices. Entonces, creo que deben de predicar con el ejemplo. Sería el colmo que un día de esto salga el video que la secretaria de Turismo ande por Europa. Imagínense que la secretaria de Turismo de México nos mandaran videos, imágenes que andan en otro país. Ahora sí sería el acabose. Yasmín, ¿le están haciendo caso o no le están haciendo caso a la presidenta? Porque ella ha dicho eso. Incluso hoy en la mañanera lo repetía, el poder es humildad, dice, y el pueblo pues siempre está ahí evaluando. Sí, y es que son los que siempre van a llevar una línea, ¿no? Y sabemos que el país en estos momentos ha estado inclinado por Morena, por el número de votantes y porque ven el quehacer y les ha favorecido, ¿no? En el proceso de elecciones les ha favorecido en la entrega de apoyos, pero ahorita también son observadores del quehacer, del desarrollo que tienen, porque recordemos, se están preparando para un proceso de elecciones del 2027. Los diferentes partidos políticos también están presentando sus cuadros, ya hay algunos señalamientos, entonces viene una valoración que está haciendo el pueblo de México en el quehacer o los resultados que puedan tener. En este caso, los morenistas, que son los que están en la lupa, y yo creo que no están entendiendo o no quieren entender el mensaje que está mandando la presidenta, o sea, porque ya lo decía claro, sí reconoce que tienen que salir de vacaciones y estamos todos de acuerdo en tener que salir de vacaciones, pero aquí la crítica viene y yo creo que la misma presidenta en un mensaje oculto se los dio a entender, pueden salir de vacaciones, pero somos la cuarta transformación y nos estamos rigiendo por diferentes normas y características. La austeridad, ha sido la austeridad republicana y lo que en su momento mencionaba el mismo Andrés Manuel, la austeridad franciscana, y aquí en Sinaloa lo mencionaron los panistas. ¿Dónde quedó lo que tanto pregonan? Y yo creo que es lo que muchos nos preguntamos. Pueden salir de vacaciones y sí, a lo mejor el sueldo les da para esos lujos, pero primero los pobres, es el mensaje que llevan a todos los lugares que van. Entonces ahí yo sí veo la incongruencia por la clase política, que llevas un mensaje pero tú no lo adoptas. Y precisamente en ese sentido también, Rogelio, iba mi comentario y mi análisis de, oye, pues están presumiendo que México está tranquilo, que México puede salir. Hay un operativo a nivel nacional de verano seguro 2025 implementado en diferentes puntos turísticos. ¿Y por qué no visitar estos lugares que tanto lo necesitan? Ahorita el caso de Sinaloa yo creo que sería una muestra para que la clase política venga y diga, aquí está tranquilo y que siga el desarrollo económico. Sí, y yo no veo eso. Entonces, al momento de irte, ¿qué mensaje nos estás mandando? México no tiene lugares bonitos o no tiene lugares en los que podamos vacacionar con tranquilidad. Yo creo que ahí el peso se está inclinando para otro lugar. Ahora, los personajes que se han mencionado, ¿no? Estamos hablando de un Ricardo Monreal, que ya sabemos cómo es la relación con la presidenta, estamos hablando de un Mario Delgado, el secretario de Educación Pública, pero también de Andy López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, que él decía mucho de estos recursos, de que no puede haber un pueblo pobre y un gobierno rico. Sandra. Bueno, ya los compañeros han explicado muy bien lo que estamos viendo tristemente en el país, ¿no? Tenemos supuestamente a partir del 2018 un gobierno distinto. Y digo supuestamente porque esa fue la promesa, ¿no? Un gobierno distinto donde precisamente se iba a practicar la austeridad, llámese republicana, llámese franciscana, como le quieran llamar, el término no importa, lo que importa es que realmente se practique. Y sí, lamentablemente, hay un dicho, fíjense, que dice, y hablo esto de lamento porque es triste lo que estamos viendo, pero hay un dicho que dice que el buen juez por su casa empieza. Entonces, ahí es donde prácticamente vemos el fallo en la familia del señor expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando su propia familia está a toda costa, pues demostrando todo lo contrario que él siempre ha pregonado y ha querido dar a conocer, o más bien dicho, ha querido todo el tiempo que el pueblo de México
practique. Y bueno, queriendo de alguna manera llevar un mensaje de esta naturaleza para que los mexicanos pues compremos, ¿verdad?, esa idea y nos movamos. A lo mejor nosotros, los mexicanos comunes, nos movamos en la austeridad. ¿Sí? Y algunos funcionarios que no son de alto nivel, sí, nos movamos en la austeridad, pero los funcionarios de alto nivel, los hijos del expresidente, pues no están dando el ejemplo. Ya los mencionabas tú, Lupita. Bueno, donde estuvieron Japón, España, Portugal, pues no están a la vuelta de la esquina y no se gastan ni siquiera 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 pesos en un viaje de esa naturaleza. Estamos hablando de miles y miles y miles de pesos que se invierten en un viaje de esa naturaleza. Entonces existe una total contradicción, una lamentable hipocresía en el oficialismo. Esto le ha caído como bomba, desde luego, a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque es algo que ella pues normalmente no se espera, o si se lo espera, pues no así de bote pronto, porque tiene que lidiar con ello todo el tiempo, porque es ella quien está dando la cara todos los días en una mañanera, que yo siempre he dicho, no hay necesidad de que se esté exponiendo diariamente en una mañanera, cuando hay otros quehaceres mucho más importantes que ella tiene que atender. De alguna manera, y dicho sea de paso, lo comento, pudiéramos entender que la señora a lo mejor le falta oficio político y le falta qué hacer, que se dedica a tener que exponerse de esa forma en una mañanera. Ahora, ella es la que está teniendo que dar la cara. Las explicaciones que han dado los otros funcionarios pues son también ridículas, como el senador Noroña, que dijo, ¿y quién mide qué es lujo y qué no es lujo? Ay, bueno, por favor, o sea, ¿quién lo mide? Pues el que lo gasta, y el que lo que adquieres y el que lo observa, Sí, por sí. supuesto. Pero ya sabemos cómo Y- es Noroña en Por sus supuesto, pero declaraciones es tan uno de los incongruentes. señores que ha hecho declaraciones de esta índole que realmente son ridículas. Ahora vemos a un Ricardo Monreal. Todavía el día de ayer, en una conferencia, decía, es que yo estuve de viaje porque se lo había prometido a mi esposa, porque cumplíamos 40 años de A matrimonio. lo mejor ahorró, Sandra. Y bueno, dijo, me la voy a llevar. Pero algo que a lo mejor no meditó cuando expresó. Y dice, pues yo prefiero estar bien con mi esposa que con toda la oposición y con la gente que me está escuchando. Aguas, porque Bueno. esos comentarios lastiman y ofenden. Ofenden a nuestra inteligencia y también ofenden a todo el pueblo de México. Y el mensaje que da la presidenta, que la misma presidenta ha dicho, yo no le doy instrucciones a los legisladores, le doy instrucciones a mi gabinete. Empieza la polémica. Agárrense. Licenciado Domínguez. ¿Cuál polémica? No, no está muy bien. Viene Miren, el son de paz. me llama mucho la atención la confluencia de todos los compañeros en esta crítica y que va a contrapeso de lo que la gente piensa. Recién, ahora que se negoció el tratado, que se dio una prórroga, A se los habló de las aranceles. últimas encuestas y dicen el 80% de la población apoya a la presidenta, ¿ok? Y apoya la Cuarta Transformación. Y el 20% no. Bendita disidencia y bendita oposición que está tan agraviada por esto. Pero yo quiero decir algo más. Miren, la política y el poder corrompen a todos. Y ahora que Morena se convirtió en el resumidero de todos los políticos que quieren tener un espacio en el poder, están ahí. Pero yo no digo que ellos sean los que estén contaminando. No. Es la política y el poder. Y yo creo que dentro de unos 20 o 30 años que dure la Cuarta Transformación en el poder, que les dije la vez pasada, Ahora y les de brujo. les pareció algo increíble. Sí, Dios nos guarde. Va a haber muchos más casos de manchas negras, de problemas, porque son políticos. ¿Y le los van a poner políticos piedritas a la presidenta? le van a poner políticas a la transformación y a eso. Y la transformación va a terminar de cumplir su función, que es construir un México nuevo y diferente, una clase media más estable. Y la clase media
se va a voltear a ver otras opciones. Y esto, el propio presidente Andrés Manuel dijo, esto no es para siempre, esto va a durar un tiempo y después va a cambiar otra vez el poder, porque así es la democracia. Entonces ustedes no se preocupen, en unos 30 años, cuando ya estén un poco más grandecitas, más maduritas, van a ver otro gobierno que va a llegar y va a tener que construir sobre lo que hay ya construido y va a ser mucho mejor. Pero hay México. que enfocarnos en el Ahora presente. vengo al caso, voy al tema. Estos políticos que no piensan, sí no tienen la cultura de la austeridad republicana, no tienen la cultura de la humildad, de servir con humildad. Y si tienen acceso a grandes recursos, pues los usufructan a su libre antojo y hacen con ellos lo que quieran. Y seguramente también manotean esos recursos. Claro. Ellos y muchos más. Les podemos dar lista de muchos que en todo el país existen a nivel de Morena. Y a nivel local también, y que decía la presidenta, decía un periodista, que se compran casas, que hacen... Claro que sí, hay muchos en Morena, muchísimos. Y es un partido que sigue estando en el poder y que va a tener mucha gente que fluya, porque es la vía para llegar al poder. Y va a haber muchos que van a llegar con todo su cochinero y con todo, y muchos de los que están allí, que como yo comenté aquí directamente una vez, me llamó la atención que una compañera que es diputada, le escuché en un discurso cuando era candidata, y su expresión fue, es que ahora nos toca a nosotros. Y sí, así como el PAN, Ya se ve. el PAN criticó Se mucho ve al que PRI. les está tocando. El PAN criticó mucho al PRI. Qué triste, ¿no? Y cuando llegó el PAN, fue peor que el PRI en el robadero, en el saqueo de las finanzas del país. Fue peor. O sea, todos los que llegan creen que llegan a una piñata y que hay que repartirse el dinero, o la mayor parte, o una buena parte de los políticos que creen que el gobierno es para robar. Esa es una desgracia y eso no tiene remedio, compañeros, porque la política así es. Sin embargo, hay política que sirve a las mayorías más y otra que sirve solo a las minorías. Y de eso es lo que yo quisiera hablar. Ahora, me parece que está muy bien que critiquen. Yo no los escuché criticar a los expresidentes, que son figuras mucho más llamativas, que están podridos en dinero, Salinas, Calderón, Cedillo, y que se fueron a otros países, a dirigentes de partidos que se han ido a otros países por 6 años para esconderse como Anaya, a todo tipo de políticos que han hecho de la política un cochinero. Pero de esos lo han peor. sido, licenciado, tan descarados, no he escuchado que digan que ya eso. lo esperábamos. Porque ya lo Ahorita lo que esperaban. nos podría Bueno, sorprender a yo de nosotros los como políticos, ciudadanos es que Yasmín, Morena ha yo de los pregonado políticos con un discurso de espero cualquier austeridad y cosa. humildad. Y, si no quieren, podemos discutir de estrategias políticas y de la política de Morena. ¿Por qué tiene tanto arraigo en el pueblo? ¿Por qué tiene tanto arrastre y por qué tiene tanto apoyo? No, tiene y qué tanto apoyo bueno, por sus Yasmín. políticas sociales, Sí. por sus políticas Pero tú, económicas. ya es Y para- el peso está muy bien y la economía ahí va poco a poco. Nada más Esos no me son los hablen problemas todos a de la vez fondo. porque entonces no No, nos ya, vamos a sí, entender. cuando- Ya, Claro, y es bueno. Ahorita Yo voy estoy contigo, muy de acuerdo en algunas de las políticas que está emprendiendo el gobierno federal a favor de atender las necesidades que tiene, y muchas necesidades tiene el pueblo de México, pero yo sí creo que deben de ser coherentes en el discurso que se han manejado, de decir austeridad, somos austeros, y que ese ejemplo nos den al pueblo, porque ya no queremos regresar a lo que vivimos en sexenios pasados. Queremos que la clase media se pueda pagar a lo mejor un viaje muy cómodo de contado, porque lo podemos hacer, pero a lo mejor a crédito y quién sabe a cuántos años. O de fiado, como yo. Sí, es la única manera. Y Prestado. tal vez no de 5 estrellas y no a esos lugares donde están yendo. Entonces yo creo, sí, la política dirigida a los que menos tienen, a los que más necesitan, totalmente de acuerdo estoy con eso, porque tanto lo necesita y lo ha pedido el pueblo de México, pero sí ser coherentes con el discurso de austeridad, pero austeridad para todos, no solo para unos cuantos. Sí, por desgracia va a haber más ejemplos Atácalo, de esos, Rogelio. va a haber seguido y más. Entonces va a haber materia para que sigan degustando en lugar de tocar otros temas más de fondo. Seguimos. yo Ese pienso- es el tema de hoy. Yo pienso que tampoco tenemos que olvidarnos del pasado, como lo dice Pepe Domínguez. Pues que no recuerda, ¿no? Los viajes que se daban en el avión presidencial, Y que lo Enrique hablamos Peña en su Nieto, momento, y lo hablamos en su Inés, momento, Enrique Peña claro. Nieto, Felipe Pero Calderón. se puede comparar ahorita. Sí, o sea, sí se decía esos viajes, o sea, nadie los puede ocultar, no podemos andar ocultando lo que pasaba en los gobiernos anteriores, como dice Pepe. Y hubo Aquí el crítica. problema, y hubo críticas en su momento, quizás ahora se expanden más por las redes sociales, pero aquí hay que dejar en claro, ellos pregonan pues esa situación de austeridad, de todos esos detalles. Ahorita, por ejemplo,
no me voy a ir muy lejos. Un viaje a Europa, desconozco los montos, pero hay gente que ahorra 3, 4 años. Yo he escuchado, va a ir a Europa y tiene dinero. Tengo 4 años ahorrando. Bueno, aquí Lupita tiene 4 años. No, ya me lo gasté. Ah, ya se lo gastó. Ya fui. Ya Pero no es vas tan a- atractivo por ir a ejemplo, Europa. vas a Sino que Mazatlán. vayan por su propia cuenta. Te doy un dato de referente a lo que tú dices. Sí, sí. En uno de los viajes que se gastó Noroña en marzo del año 2025, específicamente a España, fueron más de 157,000 pesos. Sí, sí. Imagínate. tú. Imagínate, Lilita. Perdón. No, iba al caso de Mazatlán. En Mazatlán, ni un hotel ni muy, ni tan, ahorita en un promedio de 5,000 pesos la noche. O sea, ahora vámonos a la realidad. ¿Cuánta gente de la que nos está escuchando, viéndonos ahorita, tiene esa capacidad para decirle a su familia, hijo, hija, te voy a llevar a Mazatlán a dar la vuelta, a que conozcas? La gente hay que decirlo, no pasa del Parque de las Riberas y el Zoológico de Culiacán. Muchas familias, la mayoría, van con mucho sacrificio al Tata, a Ceuta. Bueno, hablo del turismo local de cada municipio. ¿Por qué? Porque la gente no tiene la capacidad económica. Y cuando ellos escuchan eso de que se van los políticos de viaje y se dan esos lujos, bueno, pues la gente se impresiona. Ya lo sabe la gente, ¿no? Pero que se lo restrejen en la cara, como que da coraje. Y ahorita que decía que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene mucha popularidad, esa popularidad la han tenido todos los presidentes en su momento. ¿Por qué lo han tenido? 80%. Sí, lo han tenido muchos No, presidentes, no lo creo. tuvo en su momento al salir o al ingresar al gobierno. No creo. Salinas lo tuvo, Cedillo lo tuvo, Peña Nieto. ¿Por qué? Porque las encuestas las hacen en las filas donde dan los programas del bienestar, El donde dan los programas sociales. el presidente Entonces, Andrés pues, Manuel cualquiera. López Obrador entró con una popularidad muy alta y salió con la misma, a diferencia de todos los otros presidentes. Pues sí, Bueno, a ver, la vamos encuesta la viendo hacían en algo las filas del importante bienestar. aquí. No, los medios. Lo que no es tan importante la popularidad que tenga un presidente. No. No es importante porque Mira. popularidad no significa Así es. trabajo, no significa que haya resultados. La gente está ¿no? engañada, Sandra. Pues sí, Ah, lamentablemente mira tú. sí. Y No, usted son parte tontos. de ellos. El pueblo es ¿no? tonto. Está más que engañada también. el Mucha pueblo es gente tonto. está Dilo. adoctrinada. No dígalo usted. Está más que adoctrinada. No está quizás Es tonto el que cree que el pueblo es consciente en tonto. muchas cosas. Y bueno, tenemos que entender que las campañas de evangelización continúan. Todo este tema de primero los pobres y no hay pueblo rico con gobierno o al revés, o al revés no hay pueblo rico con gobierno pobre o al revés como lo quieran Gobierno rico mencionar. con pueblo o pobre. o eso, exactamente, Vera, es una trivialidad finalmente que ni quisiera aprendérmela porque no le veo sentido. No, pues si no te gusta, ¿cómo te lo vas a aprender? Bueno, no le veo Tú sentido. cultiva lo tuyo. Pero finalmente, digo, esto no es más que una narrativa, un discurso populista que lamentablemente llegó a México a partir del año 2018 y que ya se venía trabajando desde muchos años atrás, queriéndose instalar. Pero bueno, muchos confiamos en el 2018 que esto podía ser distinto, ¿no? Sí, sí. Creímos que iba a haber de veras una separación entre los gobiernos señalados por algunos aquí en la mesa, inclusive, que eran corruptos y que hicieron un mal trabajo y que no estábamos de acuerdo, ni tampoco estábamos de acuerdo con 70 años ya, ¿verdad?, de priismo, de lo mismo, de ese autoritarismo que vivíamos, no estábamos de acuerdo. Y luego llega en el 2000 un respiro, ¿se recuerdan? Creíamos que había llegado un respiro, pero bueno, las cosas no fueron quizás como creíamos los mexicanos. Así es. Pero en el 2018 todos abrigamos una esperanza y pensamos que podía realmente practicarse, sí, la austeridad, el bienestar para todos y que no iban a ser solamente unos cuantos, sino que iban a ser equitativa la situación y que los que iban a poner el ejemplo primeramente eran los gobernantes, ¿sí? Quienes estaban al frente y quienes iban a estar todo el tiempo, pues con ello guiándonos al resto del pueblo y sentirnos satisfechos. Lamentablemente no ha sido así y con toda pena se lo decimos, José. Y una pregunta para usted. ¿Usted está de acuerdo con lo que está pasando ahorita con estos gobernantes? ¿Usted está de acuerdo con que ellos hagan ese tipo de viajes? ¿Se siente usted contento con lo que ellos están realizando? ¿Piensa usted que realmente el pueblo de México está aceptando esto porque tienen un
un 85% de aceptación, ¿no? Bueno, 80, mire, le regalé 5%. Gracias. 80% de aceptación a la presidenta, supuestamente en popularidad a nivel nacional. Siempre, lamentablemente, el gobierno del oficialismo, con todo respeto lo digo, tiene datos distintos al resto de los mexicanos. Y eso es penoso. Y lo peor aún es que no reconocen, ¿sí?, en qué situación estamos viviendo. Por eso es que a veces tenemos hasta el copete diferentes temas que se están dejando a la ligera, que no se están atendiendo, y que uno de ellos seguramente es el que vamos a tratar en unos minutos. Ahorita más lo vamos a tratar. ¿Le va a responder o paso con Yasmín? No, ella no me interroga. ¿Por qué le voy a responder? Que hable Yasmín. Creo que el mensaje está claro. La presidenta, hasta el momento, la vemos que la quiere el pueblo, apapacha al pueblo. El acercamiento que tiene con las ciudadanas y los ciudadanos es bueno, y eso le da el nivel de popularidad que ha alcanzado la presidenta y que en su momento alcanzó Andrés Manuel López Obrador. Yo sí veo a estos dos, expresidente y presidenta, austeros en su persona, en su quehacer, en sus movimientos, pero lastimosamente la gente que tienen para que los apoye, para que les... que son un ancla en su administración, pues no están mandando ese mensaje. Entonces, estas críticas le están cayendo no a esas personas, no a los secretarios, sino a la misma presidenta. Y ese es el golpeteo que están haciendo los partidos de oposición y se están aprovechando de eso. Se está escuchando, espéreme tantito, diría Wilber González. Ay, porque me tienes que dejar hablar sobre yo el le tema. di la palabra ahorita y no la quiso. Eso. Están escuchándose la campanita ya, que tenemos que pasar al otro tema. Yo concluyo que va el tema. junto con pegado, diría el Concluyo otro, porque vamos a hablar también de los morenistas, pero en el aspecto de figuras que son incómodas para este partido y, por supuesto, incómodas para la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a enfocarnos a Adán Augusto López, que en 4 años pues pasó de ser una figura hermano, una figura muy allegada a López Obrador, para ser esta figura incómoda dentro del gobierno actual, dentro del partido de Morena. Pero es una figura incómoda, pero nadie dice nada o nadie hace nada. Rogelio. ¿Yo? Aguánteme la carnita. Ah, bueno. Bueno. Pues, Lo voy a castigar. Está castigado. Autoritaria la mujer. hablando de... Se las No. va a cobrar cuando esté de panelista. No, el tema de Adán Augusto se cocina aparte. O sea, es un tema muy delicado el que se está viviendo en este país, con los temas de corrupción, de tener presuntos nexos o relaciones con el crimen organizado. Y no únicamente está en esta tesitura Adán Augusto López Hernández, también se habla de otros gobernadores y funcionarios del actual gabinete. En el caso en particular es muy delicado porque quien hizo la denuncia, ya se decía en Tabasco, era un secreto a voces de la población, esta relación que había de la delincuencia con el gobierno en turno. Pero aquí no fue Juan Pérez el que denunció a Adán Augusto López Hernández o el que dio la noticia, fue el propio gobernador del estado quien hizo público que había una presunta relación con ese grupo criminal conocido como La Barredora, con quien fuera el gobernador de ese estado, Adán Augusto López Hernández. Pero vamos más allá. Perdón, la acusación fue contra el secretario de Seguridad. Sí, perdón, contra el secretario de... Contra Hernán, Sí. Hernán Hernán Bermúdez. Sí. Bermúdez. Sí, qué bueno que me hace la aparición. Entonces, esa denuncia no fue de Juan Pérez, fue del propio gobernador en turno. Pero también la dio el propio general, encargado de la zona militar de esa región, donde acusa a Hernán Bermúdez de tener esos presuntos nexos con la delincuencia. Y es tan real esa denuncia porque anda huyendo este personaje. Entonces, Adán Augusto, ¿cómo lo están relacionando? Bueno, pues era su jefe inmediato. Así, Ellos- y que no sabía, decían. Así es, ellos no sabían. Licenciado. Sí, miren, como los temas están relacionados, a menos que me corten el micrófono como en otros lados, quiero decir lo siguiente, miren. De alrededor de lo que son servidores públicos, diputados, senadores, funcionarios del gobierno, del gabinete ampliado y todo, hay 3 personas que se han señalado, 4 porque hubo un diputado con Andrés Manuel, el Andy,
iba en Tokio un diputado de Morena. Entonces son 5 gentes o 10 y al rato van a salir más. Eso no hace al gobierno, compañeros, de la Cuarta Transformación, primero. Y el hecho de que haya ignorancia sobre lo que está pasando en este país no exime de que se les diga lo siguiente. La presidenta, creo que el día de ayer, habló de cómo se va equilibrando el problema de los ingresos de las distintas deciles de la población. El 10 más pobre ha aumentado en 15, 12% sus ingresos, mientras que el 10 más rico, que tenía el 80%, ha disminuido un 9%. Cifras más, cifras menos, porque soy muy malo para las cifras. Quiere decir que el país, su desequilibrio económico se va compensando paulatinamente, y quiere decir que las políticas sociales y económicas, laborales y salariales, ojo, no solo las dádivas, están teniendo un efecto profundo en este México. Bueno, ahora voy a los políticos. Los políticos van a dar de eso y más, pero es una pequeña porción, pero van a salir más. Y lo que hay, compañeras, compañero, es una campaña a la cual se ha montado también esta mesa. Regularmente salen campañas. La campaña de ahora, de este momento, son los viajes a Europa de la gente de la Cuarta Pero eso ya lo Transformación. tocamos, ahorita estamos con Adán Augusto. No, yo dije que me iba a atribuir, a menos que me corten el micrófono, decir, es una campaña, la nueva campaña en curso, que involucra a los que se fueron de viaje y también a Adán Augusto, que es una cosa diferente. De Adán Augusto voy a decir muy rápido. Adán Augusto, que efectivamente el presidente dije que era como su hermano. Ojo, ni la presidenta ni el presidente son dioses. Son humanos y cometen muchos errores. Tan solo hizo senadora y le prometió que iba a ser gobernadora a Lili Telles. Sería como si a Sandra Marto le hubiera prometido que fuera presidenta municipal de Culiacán. A lo mejor eso creyó. Entonces, ellos son humanos y se equivocan. Hicieron a Germán Martínez director del Infonavit o de no sé qué dependencia, y también falló y se volteó completamente. O sea, hubo muchos, porque Andrés Manuel lo que quería era ganar, porque en el 2006 se equivocó y fue muy radical. En el 2018 corrigió y sumó a todos los que se quisieron sumar, y había muchos compañeros de viaje, se le llaman, que en el camino se desbarrancaron y se salieron. Bueno, yo sostengo que aunque haya apoyado a don Augusto no fue bueno desde el principio. Ojo, no fue bueno desde el principio, sino son parte de esos que se suben al carro victorioso y que traen demasiados vicios. Y no es el único, va a haber muchos a niveles estados, a nivel federal, de gente de Morena que le van a ir saliendo. Por fortuna tenemos una oposición y unos medios que están constantemente sobre esto, en lugar de agarrar otros temas más de fondo. Pero así es la lucha, así es la democracia y así es la libertad de expresión. Adelante. Pero Adán Augusto es culpable. Adán Augusto, para mi gusto, debe en el futuro pedir licencia y ponerse a disposición de las autoridades, porque como ustedes sostienen, yo también sostengo que no podía haber ignorado lo que estaba pasando en su estado. No habló Adán Augusto López hasta que la misma presidenta pues le hizo este exhorto para que ya él diera alguna explicación. Aquí yo pregunto, Sandra, Sí. Yasmín, ¿sería esto comparado con estas declaraciones o estos cuestionamientos o estos señalamientos que se hizo en su momento de Felipe Calderón con Genaro García? Tapia. Veo muy compleja la situación, y yo en mi análisis hacía un poco referencia a lo que está sucediendo en el estado de Sinaloa, con los políticos morenistas que están siendo señalados porque no se alinearon a lo que los jefes les estuvieron señalando. Es verdad, se tiene que sacudir el gobierno, porque todos en algún momento se mostraron quizás ávaros cuando estaban en algunas responsabilidades e hicieron cosas que no fueron las correctas, como en su momento Andrés Manuel López Obrador, a quien subió al camión y decir, bueno, yo necesito votos, necesito aliados, necesito gente, vénganse todos, pero pues ahorita están saliendo los señalamientos de esos posibles nexos en situaciones irregulares que pasaron en sus estados, y los señalamientos que de esos mismos están aprovechando ya los grupos de la oposición para hacer el golpeteo a Morena, y que eso va a ser ahorita que está Morena, y eso fue cuando estuvo el PRI, cuando estuvo el PAN y salieron esos mismos
funcionarios que son el granito prieto en el arroz y que hacen que una administración a lo mejor no fluya como los gobernantes en turno lo quieren. Y les decía, ese ejemplo lo pongo porque pues ahorita Adán Augusto puede ser a lo mejor ese funcionario incómodo para algunos servidores públicos, porque en su momento también él aspiraba a una presidencia y ahorita Fue pues, precandidato. Fue hecho Fue corcholata. precandidato. sí, Fue y corcholata. entonces ahorita ya los políticos están viendo un camino hacia el 2027 y si no es de los elegidos de Claudia Sheinbaum, pues bueno, vámosle sacando sus cosas negativas para que no llegue a esa meta que se tiene por parte de los políticos. Bien o mal, lo están haciendo, bien o mal, los están investigando y bien o mal los grupos de oposición pues de eso mismo se están aprovechando para hacer las denuncias, como en su momento lo señalaba el mismo Alejandro Moreno. Por supuesto. Que por sacó supuesto. a relucir algunas cosas y algunas denuncias, que desafortunadamente entre esas denuncias van el gobernador de Sinaloa y el gobernador de Sonora. Sí, Tamaulipas también va, Baja Debe de California. existir aquí siempre esa imparcialidad de parte de los gobernantes, ¿no? En este caso de la presidenta de la República, para definir en qué momento uno de los personajes que son ya sea directos o indirectos de un gobierno en el país sean juzgados, ¿no? Y sean también puestos a disposición de las autoridades, puesto que no se puede ser de esta manera parcial. Hay que ser imparciales, ¿no? En el caso, por ejemplo, como bien decía Yasmín, de Alito Moreno, ¿qué es lo que pasa? Ya tiene una denuncia directamente desde Campeche por la gobernadora Laila Sansores, donde le está acusando precisamente de corrupción, ¿no? También. Y de fraude, etcétera. Y bueno, ahí nadie dice nada. Él se tiene que defender con su gente, no refiriéndome a lo que gobierna, ¿no? Al aparato, al sistema. Y bueno, aquí qué pasa, en el caso de Adán Augusto, vemos que la presidenta pues lo que hace es callar y es otorgar, como dice el dicho, calla y otorga y no da la posibilidad para que realmente sea, que exista la posibilidad de ser enjuiciado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los morenistas? Los morenistas finalmente también pues han sido un equipo incómodo, están sumamente incómodos, tan es así que hay un entendido que han platicado ya con él, con el mismo Adán Augusto, para solicitarle que que pida su licencia y que se deje un poquito el Senado, un periodo el Senado. ¿Para qué? Para poder en un momento determinado descansar, de tenerlo ahí al enfrente y que esto se le olvide al pueblo de México, que lo estén todo el tiempo observando y que ya no esté a la vista del pueblo. Entonces, eso es lo que están solicitando los morenistas y con una promesa que a mí me parece que no es lo correcto y que no es lo justo, donde están diciendo también, bueno, y le vamos a prometer que le vamos a ayudar y vamos a solicitar a la presidenta de México que lo haga embajador en Francia, como han hecho embajadores a muchos otros, ¿no? Estos son comentarios inclusive de los morenistas que están circulando en algunas redes sociales y también desde el interior de los partidos, desde el nacional hasta los estatales. Entonces esto también es peligroso. ¿Qué vamos a estar haciendo todo el tiempo? ¿Jugando con el pueblo de México una vez más? Este señor tiene que ser también investigado, tiene que ser juzgado y se le tiene que solicitar su licencia para que también pierda en un momento dado su fuero y pueda ser juzgado como puede ser juzgado cualquier otro de los diputados y los senadores. Y ahorita ya, no en un futuro, José, debe de ser ya ahorita. No ¿sí? hay investigación en su contra, dice la Por misma supuesto que no. presidenta, y que se presenten las pruebas y en contra del linchamiento mediático, es lo que ha Sí. dicho Sheinbaum. Sí, Pero el fuero lo cobija, Lupita. El fuero lo cobija. Entonces no va a haber investigación que pueda apuntalar hacia él mientras él tenga fuero por ser senador de la República. Sí, la presidenta un día sí y otro también está pidiendo que se presenten pruebas de lo que se dice esa relación o esa omisión que tuvo con su secretario de Seguridad Pública en Tabasco, ¿no? Hernán Bermúdez. Entonces, pero mientras no se dé ese desafuero, pues él es juez y parte en esta investigación, o sea, no puede avanzarse en ninguna investigación. Se ha dicho que Adán Augusto podría convertirse en el Genaro García de Felipe Calderón por todo lo que se está relacionando. Y es cierto, no puede ser posible que un gobernador
no sepa lo que hace su gabinete. Para empezar, el gobierno en turno tiene sus propios espías, tiene su propia gente que le pone marcaje personal a los secretarios de Estado. Si le ponen personaje a los periodistas, le ponen personaje a los empresarios, le ponen marcaje a los líderes de partidos, ¿por qué no la presidenta o el gobernador en turno le pone marcaje personal a sus funcionarios? Claro, para saber qué hacen, porque el gobernador tiene que estar informado y también tiene que estar informada la presidenta. Entonces aquí no hay que desviar tampoco la atención de que estamos en vísperas de un proceso electoral, el 2027, donde ya esto arrancó desde hace mucho tiempo. ¿Y qué quieren hacer? Bueno, descarrilar a varios morenistas que están con cierta relación con el expresidente López Obrador, que será al final quien yo creo que palomee las listas, aparte con la presidenta Claudia Sheinbaum. Qué terrible, ¿no? Sí, esa es la realidad. Entonces, esta es una estira floja y bueno, en el camino van a ir tumbando y tumbando a todo el que se ponga de enemigo. Licenciado, lo veo así como... No, relajado, relajado. Ya cambié, te dije, no me creíes. Miren, qué deleznable defender a Alito Moreno después de que entregaba posiciones a cambio de packs a las mujeres, hacía diputaciones, senadores. Qué deleznable que lo pongan como argumento, que se está ofendiendo, que se está demandando. Miren, Alito Moreno tiene un proceso de desafuero en la Cámara. Se acaba de decir. Y la forma en que lo hacen tradicionalmente los políticos para defenderse es llegar al ataque. Lo hizo el exgobernador Silvano Aureoles cuando iba a iniciar su proceso, que fue y demandó y se plantó abajo de Palacio. Todos los políticos son parecidos en eso, incluida Sandra. Bueno, pero lo defienden, lo ponen como parámetro, a Alito. Ya, desecho a Alito, ni siquiera merece una frase de mi parte más. Ahora vamos al otro. Ninguno de los que están ahí merece una diferencia de fondo, de fondo de los gobiernos, Sandra, compañeras, compañeros, de fondo fue que a Genaro García Luna lo denunció un subsecretario de Seguridad y al mismo tiempo general, con el presidente, y le dijo, lo denunció un presidente de Francia, lo denunciaron funcionarios de alto nivel y dieron pruebas. ¿Y qué hizo el presidente? Castigar a los que lo denunciaron. Quitaron al general, le iniciaron un proceso, incluso está documentado. Eso hizo el presidente. ¿Qué hizo el gobierno de la Cuarta Transformación? En cuanto salieron las denuncias o hubo pruebas, y ahí en noviembre se inició la investigación, en noviembre del año pasado, en febrero el gobernador metió la denuncia. El gobernador May metió la denuncia, a diferencia de los gobiernos anteriores que tanto parecen adorar, sobre todo Sandra, pero ustedes también se suman. Entonces, hay una gran diferencia, compañeros de la Cuarta Transformación. Ahora, en otros gobiernos bastaba un señalamiento para quitarlo del escenario, como pretende Sandra, que se quite del escenario, que dice que va a pasar eso. No, aquí lo que se pide es las cosas legales y con leyes. Sí puede ser llamado, ojo, aunque tenga fuero, puede ser llamado a declarar. Lo que no puede ser es juzgado y enjuiciado mientras tenga fuero. Por eso, pero para hablar las cosas con precisión. Por lo tanto, estamos hablando con precisión. Él ya dijo y la presidenta dijo, si a él lo convocan a que declare, él ya dijo que estaba a disposición, pues que lo convoquen a declarar y que se den las pruebas y que se haga el juicio pertinente. Y yo sí soy partidario de que pida licencia. Pero con esto no estamos en juicio. ¿Y no lo van a proteger, licenciado, al final de cuentas? No sabría decirte porque adivino no soy, solo Sandra es adivina. Entonces yo creo que el gobierno de la Cuarta Transformación no va a proteger a ninguno que esté señalado y que haya evidencias y pruebas. Y quiero pensar lo que es así. No, ojo, en el Consejo de Morena se corrió la voz que lo apapacharon. Un testigo directo de allí dijo, 25 gentes que estaban en una esquinita fueron los que lo apapacharon. El Congreso hizo mutis y le atacó. Y el presidente del Consejo y la presidenta del partido de Morena hablaron claramente de que no se iban a permitir actos de corrupción y hablaron duro y fuerte.
Bueno, yo creo que una cosa, vuelvo a repetir, es el discurso que puedan dar el expresidente y la presidenta actual del país. Hechos. Sin embargo, exactamente, Hechos. sin embargo Vamos. queremos los hechos, no queremos protección para los gobernantes de alto nivel. Es obvio que no va a suceder nada con Adán Augusto, está sumamente protegido, al menos Esa es la que el divina, pues, señor yo no que está en adivino, ella sí Macuspana adivina. dijera lo contrario, al menos que a lo mejor él dijera, a ver, vamos aplicándole aquí la yugular al señor Adán Augusto, pero ya José decía que es su hermano, entonces es José, posible yo que no no dije que fuera mi suceda hermano, eso, ¿no? ni de No, Tabasco soy. hermano de Andrés Manuel López Obrador, que son casi Dijo Andrés Manuel, pero Andrés Manuel, aunque Bueno, ustedes crean lo finalmente, contrario, ya no lo manda que- en este país. Bueno, pues Aunque ustedes aquí- crean lo contrario, por eso. bueno, esa es su idea, nada más porque todo México, casi todo el país, vemos que sigue gobernando tristemente el expresidente de México en nuestro país. Y bueno, lamentablemente escogió a Claudia, ¿verdad? Y digo lamentablemente porque muchos teníamos esperanza también en que por ser mujer, pues ella también iba a defender y se iba a plantar, Pues, iba a hechos no, gobernar. toma, palabras. Sí, fíjese qué importante es esto. Ha sido nada más, tristemente, pues el móvil para que Andrés Manuel siga gobernando en el país y siga tomando las decisiones Te voy a acusar de que se violencia de toman género contra en otra el país. mujer. No estoy violentando a nada, me violenta más usted cada vez que dice algo aquí en la mesa respecto a mi persona. Y hago Que eres un ignorante paréntesis nomás. También, fíjese bien, también esa parte también tiene que tener cuidado porque no se tiene que personalizar. Estamos hablando de los hechos, eso es una ofensa. Sí, eso es una ofensa personal y si yo quiero lo puedo denunciar con A mí me con puede esa decir parte. ignorante, yo no lo considero Bueno, una No, pues, ofensa. déjeme, enfocándonos. voy a ir ahora al tema que yo quería tocar, sí, que es directamente a la experiencia que su servidora tuvo directo cuando me tocó ser gobierno de Morena. Obviamente desde ahí uno se empieza a dar cuenta que es un discurso y que es una narrativa y desde ahí tú dices, yo de aquí me bajo porque yo no quiero ser partícipe de la mentira, ¿sí? Y no quiero ser partícipe. Mentira todo eso. Sí, claro que sí, si yo lo viví desde adentro, ¿sí? No quiero ser partícipe de algo que no va a continuar realmente para beneficio de una ciudad, de un estado en este momento y desde luego ya lo vimos después de 6 años para todo el país, ¿sí? Me tocó ser candidata a presidenta municipal, sí es cierto, don José, y fíjese que lo hice porque me invitaron a participar y lo hice con mucho gusto, pero lo que también me di cuenta es que, insisto, el gobierno que tenemos ahorita, ¿sí? Lastimosamente, sí, caía siempre en el fraude y siempre cayó en el tema de hacer campaña sucia y lo sigue haciendo campaña sucia. Yo lo viví en el 2024, en ese momento. ¿Y por qué lo traigo a colación, Lupita? Y con todo respeto lo digo y respeto tu autoridad en esta mesa. Sí, lo traigo a colación por alusiones personales, simplemente por lo que comentaron aquí en la mesa y que me parece pertinente que lo sepa el público que nos acompaña en este día. Retomando lo de Adán Augusto, Yasmín, ¿tú crees que vaya a pasar algo o también coincides en que absolutamente va a pasar? A lo mejor puedo sonar ingenua y confío. Si Adán Augusto se vuelve un político incómodo para el proceso de elecciones del 2027, va a haber una consecuencia. Y cuando empezaba mi participación con este tema lo decía, cómo lo comparaba yo con Sinaloa, porque hemos visto lo que pasó con Luis Guillermo Benítez en Mazatlán, con Estrada Ferreiro en Culiacán, con Gerardo Vargas en Ahome. Cuando se quieren hacer las cosas, cuando hay actos de corrupción, inconformidades, señalamientos y por los diferentes procesos que está pasando cada una de las personas que mencioné, se pueden hacer las cosas. Se les quita el fuero a los presidentes municipales e inician con un proceso de investigación, como lo están haciendo en este momento el más reciente, el alcalde desaforado de Ahome. Entonces, si realmente se va a llevar un proceso, si las denuncias proceden, si tienen sustento o si es incómodo, va a seguir el proceso en contra de esta figura política, Adán Augusto. Si no, yo creo que va a quedar como un señalamiento más, con un dijeron, denunciaron, lo señalaron, pero no va a proceder. Como hemos visto otros casos, es en lo que yo me baso en hacer este análisis. Entonces, dices, pues bueno, cuando realmente o hay una línea o hay grupos
que no encajan con un partido o con otros grupos para que te cobijen, es cuando dicen, bueno, vamos buscando cuáles son aquellos posibles irregularidades de esta persona para iniciar un proceso de investigación. Entonces, quiero confiar que así sea, porque están dando el manotazo a los morenistas, sin importar estar en el gobierno, haciendo los señalamientos a quienes están dentro de estas administraciones. Rogelio. Yo coincido con Yasmín. Yo también tengo confianza que México empieza a ser diferente en la aplicación de la justicia. Tenemos en puerta un nuevo poder judicial, que es un poder que dicen que no se va a prestar a la corrupción, que se va a pegar a la Constitución y a la ley. Ojalá si ese caso llegara ante los jueces, los nuevos jueces que se tendrán a partir de septiembre y la nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues nos dieran un ejemplo de que no son iguales y de que no están atendiendo las directrices, las líneas que se dan desde Palacio de Gobierno, o bien que se podrían dar desde la Cámara de Diputados. Esperemos que no termine en una historia más de las que ha vivido este país, donde gobernantes se han visto infiltrados en temas de la delincuencia organizada y que no terminan en nada. Otros pues son separados del cargo y enviados a la cárcel, como fue en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Creo que fue el presidente de la República que más gobernadores envió a la cárcel. Señalado. No sabemos si realmente les comprobaron los hechos o fueron temas políticos, porque en aquel tiempo se decía que el Poder Judicial estaba a merced y a la justicia hacia el Poder Ejecutivo. Pero bueno, esperemos que hoy las cosas sean diferentes, vamos por un Poder Judicial muy renovado y esperemos pues que se haga justicia de haber alguna relación de políticos con el crimen organizado. Fíjate, Me van a Lupita. quedar 5 minutos. Vamos a utilizarlos, ¿les parece, para las conclusiones? Va a ser 1 minuto para cada quien. Empiezo Muchas con usted, gracias. licenciado. Miren, alguna persona que dice frases elocuentes sobre hechos, por ejemplo, que si Adán Augusto está protegido por la presidenta, que si está protegido por los morenistas, y no ve los hechos que se han dado y las declaraciones que se han hecho, ignora esos hechos, por lo tanto es un ignorante. ¿Hay ofensa en eso? Yo digo que no. Bueno, Lo de cada menos. quien ahí ya lo Yo toma, sí, ¿no? sí, cada quien, Respetable. sí, yo con todo respeto, ¿no? Yo pienso que se agrede de otra forma. Adán Augusto debe ser juzgado porque evidentemente cuando fue gobernador se incrementó la violencia en Tabasco, operó muy fuerte el grupo ese que llaman la Barredora. La persona esta tenía 2 o 3 sexenios participando en la policía, o sea, hay más gobernadores o jefes de policía que estuvieron involucrados. Y para acabarla de molar, el general que lo sustituyó fue destituido también, que no sé si detenido también el general que entró como secretario de Seguridad. Evidencia esto que a nivel nacional y en muchos estados los problemas de seguridad están graves, están fuertes y no se ha logrado hacer esa transformación todavía. Por fortuna las fuerzas federales sí están teniendo algunos cambios, ya están teniendo algunos resultados, pero en los estados tarda en bajar este proceso de transformación. Yo escuché una nota, no sé si sea cierta, que la policía estatal está siendo ingresada con militares ya directamente en la Policía Estatal y han hecho operativos especiales por allí que me llama mucho la atención, que han sido exitosos por primera vez. Entonces, por desgracia, no puede no ser gente de la propia Policía Estatal. Vean cómo lo que pasó con detenciones o con asesinatos. Entonces, yo creo que sí se debe hacer algo fuerte allá en Tabasco y se debe seguir el juicio y el gobernador está metido y la presidencia también. Nos queda poco tiempo, Tapia. Sí, ya nada más para concluir con el tema de la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas, todos van ligados, los dos temas, hablando de estos viajes, estas vacaciones costosas de los servidores públicos. Entonces, gastaron de su dinero, bien, pero yo creo que sí deben de demostrar lo que realmente tanto han estado señalando y pues va junto con pegado porque estamos hablando de temas de transparencia, rendición de cuentas, lealtad al pueblo y ahora sí que también a la presidenta. Rogelio. Bueno, únicamente decir que ojalá y se haga justicia, se investigue a fondo estos presuntos actos de corrupción que han involucrado a algunos jefes policíacos, no únicamente en Tabasco, también hay otros casos abiertos en otras entidades federativas. Y en el tema de la austeridad, pues ojalá y sí sean un ejemplo para los mexicanos, ojalá y sí le tomen en serio
este tema de la cuarta transformación, que son diferentes, que no son iguales, que ellos sí saben gobernar y que saben hacer las cosas bien y que también ellos están alejados de la opulencia, del buen vestir y del buen comer. Chandra. Bueno, decir nada más que cuando se ataca a la persona y no se ataca a los hechos, por supuesto que es una agresión y hay que saber manejar esa situación en cualquier momento, ¿no? Y en manera particular, bueno, en los temas que se toquen en cualquier mesa. Ahora, para finalizar también decir que obvio estamos esperando que podamos tener un México distinto, todos lo queremos, todos lo añoramos, pero esperamos de esta cuarta transformación una verdadera transformación. No queremos más discursos, no queremos más narrativas, queremos hechos y queremos que se juzguen a las personas que están dañando la integridad de nuestro país, que están dañando también y atentando contra la inteligencia del pueblo de México, que realmente respondan y que estén a la altura también de los mexicanos, porque aquí realmente como mexicanos, y me incluyo, no somos ignorantes, estamos bien informados, sabemos qué creemos, en qué pensamos, a qué nos dedicamos, pero no estamos de acuerdo ni con la corrupción, ni con la hipocresía, ni con la mentira, ni con la traición, que son los principios precisamente que, bueno, evoca tanto y pregona tanto el oficialismo y que es triste que no los pueda poner en práctica. Pues vamos a ver si ahora las reacciones, una vez que ya la presidenta pues ha dado estas declaraciones en torno primero a lo de las vacaciones, que se suma también la presidenta de Morena para que no estén derrochando estos recursos económicos, que sean más humildes las vacaciones, más austeras, con todo su derecho, por supuesto, que tienen de vacacionar. ¿Y qué pasa con Adán Augusto y también de otros nombres de personajes incómodos dentro del partido de Morena? Bueno, ya nos vamos. Gracias por su atención, compañeros. Todo queda aquí, todo queda aquí. Muy amables, qué lindos, qué Nos lindas. vemos en la próxima edición de Nivel 5. Hasta Muy entonces, bien. gracias.